día vamos a ver métodos para resolver ecuaciones diferenciales. Uno de esos métodos es el método de resolución de ecuaciones diferenciales por variables separables. Entonces aquí nosotros tenemos que considerar lo siguiente. Una ecuación diferencial de primer orden se puede expresar de diferentes formas, donde las más comunes son las que se presentan acá, ¿ya? Y' igual a f de x, y, de y de x, o escribirla de esta forma, ¿ya? Estas formas nosotros las vamos a utilizar en los métodos que vamos a ver de ahora en adelante, ¿ya? Y eso va a depender del ejercicio también que nosotros podamos resolver. La idea de las variables separables, entonces en una ecuación de primer orden, es que quede como producto esa función. Cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial de primer orden que tiene la forma derivada de y con respecto a x va a ser igual al producto de esas funciones, esa función es separable o de variables separables. Si g es una función que solo depende de x y f de y es una función que solo depende de y. Entonces vamos a tener que lograr identificar si la función que nosotros tenemos en la ecuación diferencial la podemos escribir de esta forma, ¿ya? Que quede solo una función en términos de x y la otra función en términos de y, ¿ya? Que se quede ese producto de funciones. Si ocurre eso, entonces es de variables separables. Veamos acá un ejemplo. Tenemos acá de y de x. De y de x es igual a x partido por y. ¿Será de variables separables? La respuesta será sí. ¿Por qué? Porque este de y, este x partido por y, lo puedo escribir como x por 1 partido por y. Y lo puedo separar como un producto. Donde entonces g de x va a ser x, quiere decir que solo está en términos de x. Y la segunda, que está como producto, va a ser f de y, o sea que va a ser una función solamente en términos de y, que sería el 1 partido por el y, ¿ya? Lo mismo va a ocurrir en el caso 2. Podemos separarlo en un producto, y ese producto quedaría una función que está en términos de x y una función que está solo en términos de y. Acá tenemos Euler elevado a x. Uno tendería a pensar que no porque no puedo generar un producto, pero nosotros podríamos tener 1 por Euler elevado a x, entonces podríamos escribir que la primera, esta, está en términos de x, y la otra lo dejamos como un 1, ¿ya? Como un 1, ¿ya? Un 1 por un y elevado a 0, por ejemplo, ¿ya? Entonces eso también nos va a generar que va a ser una variable que va a estar en términos de y. Ahora, veamos este ejemplo. El primero, ¿será o no por variables separables? ¿Sí o no, chiquillos? ¿Será de variables separables el primero? Depende. ¿Lo puedo escribir como un producto de funciones? La respuesta sería sí. ¿Cuáles serían las funciones? Entonces, observo acá que eso lo puedo escribir como 2 por 1 partido en y. Por lo tanto, la que queda exclusivamente de y va a ser 1 partido en y. Y g de x, el 2. El y por Euler elevado a x. Eso también lo puedo separar, ¿cierto? Entonces la respuesta sería sí. ¿Y g de x quién sería? El que está en términos de x, solo con términos de x, es decir, Euler elevado a 3x. Y el f de y va a ser el y, por lo tanto lo puedo separar como producto, entonces es una ecuación son de variables separables. Y esta no, ¿cierto? Porque el logaritmo de un producto es el logaritmo de una suma, me generaría una suma, ¿cierto? Así que esta no es de variables separables. ¿Dudas hasta acá? ¿Ninguna? Pasamos entonces a la siguiente página. Dice acá, resolución de ecuaciones de variables separables. Entonces lo que tenemos que hacer es un método. Y este método se los voy a explicar a continuación. Dice, es posible solucionar una ecuación diferencial ordinaria de variables separables, que tiene esta forma, que ya la vimos en la presentación anterior. El método de resolución consiste en separar las variables en ambos lados de la igualdad. Hay que separarlas, ¿ya? Vamos a dejar entonces
el y con el diferencial de y el x con el diferencial de x. En ambos lados de la igualdad e integrar en cada miembro respecto a la variable correspondiente. Es decir, se ordena la ecuación separando por variables. Posteriormente se integra en ambos lados, ¿ya? Considerando una constante de integración. Y finalmente se despeja y igual a f de x, que es la solución de la ecuación diferencial. Entonces, resolvamos este primer ejemplo. Dice, resuelve la ecuación. Y tenemos esta expresión. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Lo primero, vamos a separar. ¿Cómo la vamos a separar? El dx, el diferencial de x, lo voy a pasar multiplicando con, con el valor de x, y el diferencial de y con la función que está en términos de y. ¿Ya? Nosotros también deberíamos corroborar que esto fuera por variables separables, y para que fuera por variables separables tendría que dejar, por ejemplo, de este caso, ¿cierto? Y ahí nosotros decimos, ah, sí, es de variable separable porque lo puedo escribir como un producto, ¿cierto? Uno que está solo en términos de x y otro que está solamente en términos de y, ¿ya? Y eso nos indica que efectivamente estamos en presencia de una ecuación diferencial que se puede resolver por el método de variables separables. Entonces, tomo esta función y voy a pasar multiplicando. Bueno, la voy a escribir acá completamente paso por paso para que no quepa ninguna duda. Ya nos dimos cuenta que era por variables separables, ahora las voy a separar, ¿cierto? Separar por variable en cada lado de la igualdad. Entonces el y lo voy a pasar multiplicando, va a quedar y por di. Y el menos x va a quedar multiplicado con el diferencial de x, multiplico como una proporción, cruzado. Entonces nos queda acá menos x por dx. ¿Qué ocurre en este caso? Va a quedar separadas las variables de acuerdo a su diferencial. En términos de y, el menos x con términos de x. Ya. ¿Qué hacemos a continuación? Vamos a, las voy a dejar de esta forma, mire, de la forma que aparecía acá. De esta forma la voy a dejar escrita. ¿Ok? Entonces voy a dejar una variable con respecto de x y la otra más la otra con respecto de y igualada a 0. ¿Ok? Va a quedar de esa forma. Entonces, para poder resolverla, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya que las tengo separadas, ahora la voy a igualar a 0. Por lo tanto, nos va a quedar y por di más x por dx igualado a 0. Ya que tengo separadas las variables, entonces ahora lo que vamos a hacer es integrar. Vamos a integrar a cada lado, por lo tanto voy a aplicar la integración a toda esta expresión. Entonces, ¿qué nos quedaría? Quedaría la integral de esta suma. Va a ser la suma de las integrales. La integral de y por di más la integral de x por dx. ¿Ya? Y acá nosotros tendríamos en el fondo la integral de 0. Y la integral de 0, eso va a ser 0, ¿cierto? Acá. Ahora vamos a integrar con respecto a y. La derivada de y con respecto a y, eso nos va a dar y cuadrado medio. Esa es la derivada de y. Más la derivada de, perdón, la integral de y era y cuadrado medio. Y la integral de x, eso va a ser x cuadrado medio. Y eso va a ser igual a 0. ¿Y qué es 0? 0 es una constante, ¿cierto? Es un número. Entonces aquí lo voy a dejar solo como una constante. Ya, una vez que estamos en este procedimiento, lo que voy a hacer es, voy a eliminar esos dos que están abajo. Entonces, ¿cómo lo elimino? Multiplico todo por 2, por el mínimo común múltiplo, ¿cierto? Entonces nos va a quedar y cuadrado más x cuadrado igual a 2 veces la constante, ¿cierto? Y nosotros sabemos que esa constante, 2 veces la constante sigue siendo una constante, ¿cierto? O sea que 2 veces c sigue siendo una constante. Así que eso lo puedo escribir solo como una constante, ¿no? O sea, lo puedo escribir de esta forma. Y lo puedo escribir así. ¿Ya?
Una vez que nosotros tenemos ese paso listo, podríamos despejar el valor de i y esa va a ser la solución de la ecuación diferencial. Entonces, ¿cómo despejo esto? Vamos a dejar aquí i cuadrado va a ser igual a c y ese x cuadrado lo voy a pasar restando, menos x cuadrado. Y ahora voy a aplicar, necesito encontrar solamente el i, ¿ya? Finalmente despejar i, que es la solución de la ecuación diferencial ordinaria. Para dejar solo i y eliminar ese cuadrado, voy a aplicar la raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación. Entonces nos quedaría i cuadrado, la raíz de i cuadrado, va a ser igual a la raíz de c menos x cuadrado. Y ahora voy a eliminar la raíz con el exponente 2. Y entonces nos quedaría como solución i va a ser igual a la raíz de c menos x cuadrado. Y esa es la solución de la ecuación diferencial por el método de variables separables, ¿ya? Y esta se puede escribir como la solución general de la ecuación diferencial ordinaria. ¿Dudas hasta acá? ¿Ninguna duda? Ya, vamos a resolver entonces ese ejercicio, ya, este que está acá. Entonces lo que tiene que hacer, ¿qué es? Vamos a primero ver si es que es de variable separable. Es que eso quiere decir que voy a tener una función que va a estar exclusivamente en términos de x y otra función que va a estar exclusivamente en términos de y. Una vez que nos damos cuenta que podemos resolverla por variable separable, entonces vamos a distribuir y voy a dejar el y con su diferencial y el x con su diferencial. Lo voy a igualar a cero. Una vez que lo igualo a cero, integro en ambos lados, ¿cierto? La integral de 0 va a ser 0, la integral de y va a ser y cuadrado medio, la integral de x, x cuadrado medio. Elimino ese 2, multiplico por el mínimo común múltiplo y nos va a quedar dos veces la constante. Y dos veces la constante, si tengo una constante y la multiplico por 2, me sigue dando una constante, por lo tanto lo guardo como c. Y posteriormente despejo el valor de y encuentro la solución general de esta ecuación diferencial. Vamos entonces a resolver el ejercicio número 2, que lo van a resolver ustedes, y vamos a dar un tiempo para poder realizar esta actividad. Tres minutos para resolver esa ecuación diferencial.
Vamos a corregir esta ecuación. Entonces, lo primero que tengo que ver si es que es de variable separable o no, ¿cierto? Entonces, tengo que saber acá, mira, ahí tenemos dx, el diferencial de x, más Euler elevado a 3x de y, igual 0. Esto no puede ocurrir. No puedo tener un término en x acompañado de un diferencial de y. Entonces vamos a tener que trabajar esa ecuación. La voy a copiar acá. Dx más Euler elevado a 3x de y igual a 0, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? Vamos a pasar restando el diferencial, entonces nos va a quedar Euler elevado a 3x, va a ser igual a menos, el de y va a ser igual a menos dx. Y el Euler elevado a 3x lo voy a pasar dividiendo. Entonces nos quedaría menos dx dividido en Euler elevado a 3x. Y ahí dejamos entonces exclusivamente esto en términos de y y esto en términos de x. Y ahora Euler elevado a 3x. Y ahora lo que vamos a hacer es juntarlo, ya vamos a dejar, lo vamos a igualar a 0. Entonces, para igualarlo a 0, este diferencial, lo que está en el lado derecho de la ecuación, que está aquí en el lado derecho, lo voy a pasar al lado izquierdo, ¿ya? Y lo voy a igualar a 0. Entonces, como era negativo, ahora va a pasar positivo, va a quedar de la siguiente forma. 1 partido por Euler elevado a 3x por dx, más el diferencial de y igualado a 0. Ya lo dejé de la forma m de y o m de x más n de y, ¿cierto? Igualado a 0. Una vez que nosotros logramos separarla, entonces ahora lo que tenemos que hacer es integrar esa expresión. Pero antes de integrar, el Euler elevado a 3x lo voy a pasar arriba. Entonces si lo paso hacia arriba quedaría menos 3x de x más de y igual a 0. Y ahora voy a integrar en ambos lados de la ecuación. Entonces nos quedaría la integral de Euler elevado a menos 3x de x más la integral de dy igual a 0. Y esto lo tenemos que integrar. La integral de Euler elevado a menos 3x. Y esa integral, entonces nosotros tenemos que... ¿Cómo integramos esto? Tenemos que lo podríamos integrar por algún método o podríamos inmediatamente calcular el resultado, ¿cierto? ¿Recuerdan cuál es la integral de Euler elevado a menos 3x? Ya, ahí hay una integral que es Euler elevado a x, ¿cierto? De x. Entonces esa integral va a ser Euler elevado a x partido en a. Entonces en este caso esa integral la podemos hacer ahí de forma inmediata. Lo que vamos a ocupar acá, entonces esa integral va a ser Euler elevado a menos 3x dividido en menos 3. Entonces voy a dejar el menos ahí afuera y el 3 de denominador. Luego, la integral de dy, recuerden que la integral con el diferencial son inversas, se van, y solamente nos va a quedar el y. Entonces va a quedar aquí más y igualado a 0. Ahora, igualado a 0, ¿cierto? Pero la integral de 0, el 0 lo voy a escribir como una constante. Recuerden eso, que el 0 lo escribo como una constante. Y ahora, ¿cuál es la misión? Despejar el valor de y. Entonces ahí nos va a quedar lo siguiente. Este término que es negativo va a pasar positivo. Nos queda Euler elevado a menos 3x dividido en 3. Y más la constante. Y esa es la solución general de la ecuación diferencial. ¿Dudas hasta acá? Ya, pasamos a la siguiente.
tenemos que resolver esto. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales utilizando el método de variables separables. Comencemos con el primero. ¿Ya? Ese es cortito, así que vamos a dar 2 minutos por cada uno de los ejercicios. Resolvemos uno e inmediatamente lo vamos corrigiendo. Comience, por favor. Ya, corregimos la A. ¿Qué tendríamos que hacer? Vamos a separar estas dos expresiones. Entonces voy a multiplicar cruzado. ¿Qué obtendríamos? 2i por el diferencial de i va a ser igual a dx por el Euler elevado a x. Entonces nos va a quedar Euler elevado a x por el diferencial de x. Y esto lo vamos a igualar a 0. Entonces cada diferencial está con su función en términos exclusivamente de y este exclusivamente de x. Ahora lo igualo a 0. Entonces nos quedaría menos Euler elevado a x por dx más 2i por di igualado a 0. Una vez que hemos separado esto y lo igualamos a 0, vamos a integrar a cada lado de la ecuación. Entonces, digamos, la integral, voy a dejar el menos afuera, el menos Euler elevado a x por dx, más, y voy a dejar el 2 que es constante fuera de la integral también. Y por di igualado a 0. ¿Qué hacemos a continuación? Integramos cada una de las funciones. Tendríamos menos Euler elevado a x, la integral de Euler elevado a x es Euler elevado a x, más 2 por la integral de y. Y la integral de y va a ser y cuadrado medio, igual a la constante. Y aquí podemos simplificar el 2 con el 2. Entonces nos queda menos Euler elevado a x más y cuadrado es igual a la constante. Luego despejo el valor de y. Para despejar el valor de y, ese Euler elevado a x pasa al otro lado y eso pasa positivo. Así que nos queda Euler elevado a x más c. Nos va a quedar el y cuadrado, ¿cierto? Pero ese y cuadrado, nosotros vamos a aplicar la raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación. ¿Y qué obtendríamos? Y va a ser igual a la raíz de Euler elevado a x más la constante. Y ahí encontraríamos la solución. ¿Dudas de ese procedimiento? ¿Ninguno? Ya. 2 minutos entonces para hacer el B. Comience, por favor.
Resolvemos el B. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que podemos utilizar el método de variables separables. Puedo dejarlo como f de x por g de y, ya, exclusivamente en términos de x y en términos de y. Vamos a distribuir el diferencial y voy a pasar dividiendo el y con el de y. Entonces nos queda que de y dividido en y, voy a pasar restando, voy a pasar dividiendo, de y dividido en y va a ser igual a x por dx, ¿cierto? Lo que hice fue entonces pasar dividiendo el y el dx lo pasé multiplicando. Una vez que ya hemos llegado a eso, entonces vamos a separar y la vamos a igualar a 0. Entonces, al igualarla a 0, nos va a quedar menos x por dx más el 1 partido por y por di, igualado a 0. Ya la hemos igualado a 0, así que ahora vamos a integrar en ambos lados de la ecuación. Dejaré el menos afuera y nos quedaría la integral de x por dx más la integral de 1 partido por y por di es igual a la constante. ¿Ya? Y ahora integramos. Entonces, la integral de x cuadrado medio, conservo el signo negativo que tenía afuera, más la integral de 1 partido por y, eso es lo mismo que decir logaritmo natural de y, igual a la constante. ¿Ya? En este caso, yo necesito, recuerde que siempre necesitamos despejar el valor de y, entonces tendríamos logaritmo de y va a ser igual a este menos x cuadrado medio pasa al otro lado de la expresión como x cuadrado medio más la constante de integración. Pero yo necesito el y acá tenemos logaritmo de y. Entonces, una de las propiedades que tenemos que saber utilizar es aplicar la exponencial. ¿Ya? Entonces, si yo aplico la exponencial en cada lado de la ecuación, ¿qué nos queda? Nos queda entonces que Euler elevado al logaritmo natural de y va a ser igual a Euler elevado a x cuadrado medio más la constante de integración. Entonces, ¿por qué utilizo esa función, esa exponencial? Porque la exponencial tiene la posibilidad, ¿ya?, de poder eliminar al logaritmo, dado que son inversas. Entonces, si yo aplico si yo aplico Euler, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a simplificar esas dos, ¿y qué me va a quedar entonces en el lado izquierdo? Ahí voy a obtener el y, ahí pude despejar y, ¿ya? Es la única manera de poder despejarlo. Entonces, aplico exponencial en ambos lados de la ecuación y como el Euler con el logaritmo natural son inversas, se van y así obtenemos y despejamos el término y. ¿Y qué nos queda al otro lado? Nos queda Euler elevado a x cuadrado medio más la constante de integración. ¿Ya? Entonces, pero acá tendríamos que considerar lo siguiente. Recuerde que acá tenemos una potencia. Entonces, esta potencia que tenemos acá la puedo separar en lo siguiente. Euler elevado a x cuadrado medio por Euler elevado a c. Recuerden que si yo conservo la base, que es Euler, y sumo los exponentes, me da exactamente lo de arriba. Por lo tanto, lo puedo escribir de esta manera. ¿Ya? Puedo escribirlo de esa forma. Entonces aquí voy a reescribirlo. ¿Y cuánto es Euler elevado a c? Euler elevado a c. Euler es un número, ¿cierto? Recuerde que Euler es una constante matemática, un número. Elevado a un número, ¿qué me va a dar como resultado? Euler elevado a una constante me va a seguir dando una constante. Entonces voy a dejar el Euler elevado a x cuadrado medio por una constante, dado que Euler elevado a la constante sigue siendo una constante. Y como término lo voy a dejar
Voy a dejar primero la constante y luego la función. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas, preguntas, consultas? Ya, y aquí encontramos la solución. Ya, la solución general. ¿Ninguna? Pasamos entonces al siguiente ejercicio. 2 minutos para resolver cada uno de ellos. Comience, por favor. Resolvemos esta ecuación, entonces tenemos dy de x igual a x a la quinta por y a la quinta. Recordemos aquí que esto se puede escribir como, se puede resolver por variables separables porque puedo dejar una función en términos de x y otra exclusivamente en términos de y. Para resolver este ejercicio, entonces voy a pasar dividiendo el y a la quinta sobre el diferencial de y, ¿cierto? Y a la quinta. Y el x a la quinta va a quedar multiplicado por el dx. Una vez que nosotros podemos hacer eso, lo igualamos a 0. Entonces nos quedaría dy partido en y a la quinta menos x a la quinta por dx igualado a 0. Ya los tenemos separados, generamos el mismo proceso que hemos estudiado hoy día, que es integrar en ambos lados de la ecuación, y esto nos quedaría 1 partido por y a la quinta por dy menos la integral de x a la quinta por dx igual a una constante. 1 partido por x a la quinta, aquí nosotros, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Tendríamos que, para que sea más fácil visualizarlo, voy a subir el exponente, ¿ya? Para que podamos visualizar mejor esa integral, ¿ya? Ese integrando. Quizá ahí a lo mejor alguno no es más fácil verlo, quizás sí es más fácil poder visualizar el integrando, ¿ya? Y ahí nos damos cuenta que el integrando es una función potencia. Por lo tanto, al momento de integrar, ¿qué nos va a quedar? ¿Recuerdan cómo integrar esto? Tenemos que sumarle un 1 al exponente y esa suma va en el denominador, ¿ya? Entonces nos quedaría menos 5 más 1, menos 4. Y ese resultado se escribe en el denominador para poder integrar esa función potencia. Menos x a la quinta. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sumarle 1.
Entonces va a quedar x elevado a 6 partido en 6. En este caso disminuye porque es negativo y le estoy sumando un 1, ¿cierto? Entonces tengo dos números de distintos signos, se restan y esto va a quedar en menos 4. En el otro caso, como es positivo, le voy a sumar 1, va a quedar en 6. Y eso va a ser igual a la constante de integración. Ya, una vez que nosotros estamos acá, tenemos que resolver esto. Pero antes de resolverlo, lo que voy a hacer es bajar ese i. Entonces va a quedar 1 menos 1 dividido por ese menos que está abajo, lo dejé afuera. ¿Ya? Lo dejé afuera. Y el i elevado a 4 lo voy a dejar positivo. Perdón, i elevado a 4. Menos x a la sexta dividido en 6 es igual a la constante de integración. Voy a separar aquí. Y continúo acá. Entonces, una vez que nosotros tenemos eso, tendríamos que tratar de esto escribirlo con coeficiente entero y no fraccionario. Entonces, para ello, ¿qué podemos hacer? Podemos multiplicar por el... Por, me faltó el 4, ¿cierto? Sí, Sí, el 4 que está ahí. Sí, perfecto, muy bien. Muy bien, me faltó el 4 ahí. Muchas gracias. Ya, entonces queda el 4 que estaba acá, lo conservé, y el i elevado a la menos 4 lo bajé, ¿ya? Entonces ahora tendríamos que buscar cuál es el mínimo común múltiplo entre 4 y 6, ¿cierto? El mínimo común múltiplo entre 4 y 6 es calculémoslo. Tenemos el 4 y tenemos el 6. Y el 4 lo voy a sacar como por potencia. El 4 es 2 por 2, ¿cierto? Que eso es 2 al cuadrado. Y el 6 es 3 por 2. Entonces, y eso es lo mismo que, entonces aquí escribimos la mayor potencia, que va a ser 2 elevado a 2. Entonces eso es un 4 por el 3, y eso es 12. Entonces voy a multiplicar todo por 12, que es el mínimo común. Es lo mismo que hacer la tablita. Cuando uno hace la tablita para poder y empieza a hacer divisiones sucesivas por factores primos, hasta dejar un 1 en cada columna, es exactamente lo mismo, pero lo hice por potencia. Y conservamos la parte literal que es i a la cuarta. Voy a multiplicar entonces por este mínimo común en ambos lados de la ecuación. Entonces, ¿cómo quedaría? 12 i a la cuarta por el primer término, ¿cierto? Por el primer término. Y eso nos daría menos 1 dividido en 4i a la cuarta menos, y nuevamente multiplico por ese mínimo común, por el x a la sexta dividido en 6. Y eso iba a qué? A la constante multiplicado por el 12 i a la cuarta. Ya, ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos simplificar, ¿o no? Simplificamos el 4 en el 12, eso va a dar 3 ahí, y se elimina o se simplifica el i a la cuarta con el i a la cuarta. Entonces nos queda, en ese caso, 3 por menos 1, ¿cierto? Menos, después voy a resolver eso, lo voy a hacer por paso para que no quepa ninguna duda. El 6 en el 12, eso va a ser 2. Entonces nos quedaría 2 por el i a la cuarta por el x a la sexta es igual a el c por el 12. O sea, si yo tengo una constante multiplicado por 12, me sigue dando una constante multiplicado por el i a la cuarta. Ahora resolvemos. Tendríamos menos 3 menos 2 x a la sexta y a la cuarta igual a la constante por i a la cuarta. Ya. ¿Qué necesitamos nosotros? Recordemos que nosotros necesitamos
i a la cuarta. Nosotros necesitamos i en el fondo, ¿ya? Entonces vamos a tener que sacar esto de acá. Entonces vamos a tener menos 3 va a ser igual a que este término algebraico que es negativo pasa al otro lado de la expresión positivo, más la constante por el i a la cuarta. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer en este caso? Podemos visualizar que tenemos un término común, que es i a la cuarta, ¿cierto? Por lo tanto, podríamos factorizar en ese caso. Menos 3 va a ser igual a i a la cuarta, ¿factor de qué? De 2x a la sexta más la constante de integración. ¿Ya? Lo que hice fue factorizar por el método de factor común, monomio, y dentro de ella quedan todos los factores que no están con rojo, ¿ya? Por factor común monomio. Como yo necesito i a la cuarta, factoricé, ahora antes tenía 2 i a la cuarta, ahora tengo solamente 1, gracias a la factorización por factor común monomio, y este producto lo voy a pasar dividiendo. Entonces va a quedar 2x a la sexta más c es igual a i a la cuarta. ¿Ya? Pero nosotros necesitamos que solamente el i. Así que voy a aplicar raíz en ambos casos de la ecuación. Voy a continuar acá. Y al aplicar la raíz, entonces la raíz a la cuarta, ojo ahí, raíz a la cuarta, entonces nos quedaría la raíz cuarta de menos 3 dividido en 2x a la sexta más la constante, igual a la raíz cuarta de i a la cuarta. Y ahora simplificamos la raíz con el exponente. Y ahí encontramos entonces la solución de esta ecuación diferencial. ¿Dudas, preguntas y consultas? ¿Ninguna? Si alguien tiene alguna duda durante el proceso de resolución, le pido que me haga todas las consultas que sean necesarias, por favor.
Ya, vamos a resolver esta ecuación diferencial. Entonces, ese I', recuerde que ese I' lo puedo escribir como dI de x. Y por x cuadrado menos y por x. ¿Qué hacemos ahora? Lo mismo que hemos hecho en los casos anteriores, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste? En que nosotros tengamos que separarlos, pero ocurre que en ambos casos tengo x cuadrado, y en ambos casos tengo x y en ambos casos tengo y. Entonces, lo voy a factorizar esa expresión por y. Porque si factorizo por y, obtengo x cuadrado menos x. ¿Y ahora qué puedo hacer? Puedo pasar dividiendo el y y el diferencial de x lo paso multiplicando. Entonces, así los puedo separar por variables. Ahora lo voy a igualar a 0. Si lo igualamos a 0, ¿qué es lo que obtendríamos? Obtendríamos lo siguiente. Podríamos dejarlo como x cuadrado menos x de x menos 1 partido por i por di, igualado a 0. ¿Ya? Lo pasé al otro lado. Esto lo pasé al lado izquierdo. Y ahora voy a integrar. Y aquí nos va a quedar la integral de esta resta, ¿cierto? Acá. El integrando va a ser una resta. Menos la integral de 1 partido por i por di igual a la constante. Nos queda la integral de una resta. Y la integral de la resta es esta de las integrales. O sea que aquí, ¿qué nos daría como resultado? Un x al cubo tercio menos un x cuadrado medio. Menos la integral de 1 partido por i es logaritmo natural de i. Igual a la constante. Y ahora necesito el valor de i. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Voy a agrupar todo en un lado, ¿cierto? Voy a agrupar todo acá. Entonces nos quedaría logaritmo natural de i. Imaginen que este término lo estoy pasando al lado derecho para dejarlo positivo, porque necesito la variable positiva. Si la necesito positiva, nos quedaría logaritmo de i va a ser igual a x al cubo tercio menos, lo demás queda igual, pues solamente estoy moviendo el logaritmo de i. X cuadrado medio. Y esta constante la voy a pasar al otro lado de la expresión. Es una constante, ¿ya? O sea que lo voy a escribir como más c. ¿Ok? Alguien me diría, no, pero profe, podría ser menos c. Sí, pero sigue siendo una constante, ¿ya? Así que si yo tengo menos una constante, también es una constante. Así que lo dejo así como más c, como la dejo positiva, ¿ya? Ojo ahí con eso. Yo necesito i. ¿Qué es lo que tengo que hacer para despejar el i? Aplicar una ecuación Profe, exponencial. Dígame. ¿no es más x al cuadrado dividido en 2 o...? No es más x cuadrado, pero es que ese no lo moví, po. Ese se quedó en ese espacio, mire. Lo que hice fue, ya. ese lo Ok. cambio. Sí, sí, ¿Ya? entendí. Y ahora voy a aplicar la ecuación exponencial, porque la ecuación exponencial es la única que tiene la posibilidad de eliminar de despejar i, ¿ya? Porque es la inversa del logaritmo. Entonces nos quedaría Euler elevado al logaritmo de i va a ser igual a Euler elevado a el x al cubo tercio menos x cuadrado medio más la constante. Y ahora puedo eliminar o simplificar ahí el Euler con el logaritmo natural y esto nos quedaría solamente i. Es igual a Euler elevado a x al cubo tercio menos x al cuadrado medio más la constante de integración. Pero acá recuerden que nosotros podemos
presentar esa función de la siguiente manera. Puedo poner aquí un por Euler elevado a c, ¿cierto? Porque si yo conservo la base, voy a sumar los exponentes y nos va a dar exactamente eso. Y sabemos que Euler elevado a c es una constante elevado a una constante, nos sigue dando una constante. ¿Ya? Por lo tanto, ese Euler elevado a c lo voy a dejar como constante. Lo voy a dejar acá al inicio, como coeficiente numérico. Euler elevado a x al cubo tercio menos x cuadrado medio.